Vamos a dar comienzo en esta tarde a esta enseñanza. Quiero decirles con total sinceridad que cuando uno se encuentra preparando, o mejor dicho, escudriñando la Escritura, y en ese momento en el cual nos suele suceder que a veces luchamos con algunos versículos, luchamos con un contexto, luchamos con algunas palabras de la Escritura, porque parece ser que siempre quisiera sobreponerse el razonamiento, el intelectualismo. Es allí donde nosotros debemos de reconocer que somos seres incapaces de comprender lo que es realmente Dios, y que nuestra finita mente, nuestra mente tan limitada, solamente a través de la Escritura, en una lectura profundizada, detallada, ordenada, sistematizada, en otras palabras, a través de una muy buena exégesis, con un estudio bíblico, podemos tratar de conocer al Dios que adoramos de la manera en que lo revela la Escritura, porque el Señor se determinó a darse a conocer. El Señor se determinó a mostrarse y a manifestarse a través de la palabra revelada. Y cuando nosotros entendemos versículos como Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, cuando el Señor nos dice que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para que las cumplamos para siempre, es allí donde nosotros debemos de solamente dejar que el Espíritu de Dios, que nos pueda revelar en su Escritura, acomode lo espiritual a lo espiritual, y desechando todo tipo de razonamiento y conjetura y humanismo, podamos llegar, hermano, a la verdadera revelación que proviene de Dios, para no errar y para evitar caer en doctrinas de demonios. Como lo dice la palabra, que algunos queriéndose hacer sabios se hicieron necios. La palabra nos enseña que el hombre siempre, desde el inicio, en el momento del huerto del Edén, después de su caída, llegó a tener una percepción totalmente diferente de lo que el Señor les había mostrado antes de la caída, antes de la desobediencia. Y lo vamos a poder analizar paso a paso para poder entender el por qué es necesario que nosotros reconozcamos el atributo de Dios en relación a la sabiduría de Dios, para que no caigamos en el error de estar pensando que lo que a veces nosotros sabemos proviene de Dios, y que muchas veces proviene de nuestro propio razonamiento, y que no tiene fundamento bíblico, y que no nos ayuda a crecer, sino al contrario, a desechar al verdadero Dios para alejarnos todavía y separarnos más de Él. Pero que en esta noche podamos, como objetivo de este estudio, examinar la limitación que tiene la sabiduría humana y la incapacidad del hombre para allegarse a Dios por medio de su conocimiento. Reconocer la supremacía de Dios en la sabiduría y valerse de la fe para poder madurar de ella. Son objetivos que debemos de tener en cuenta para poder reconocer la sabiduría de Dios. Mientras estaba escudriñando, el apóstol me había dado una suerte de bosquejo para poder analizar, y en la medida que me introducía en los versículos bíblicos, podía ver cómo de alguna manera me temblaban las piernas al poder entender lo responsable que es el poder transmitir la palabra de Dios. Cuando uno realmente empieza a conocer un poco a Dios, creo que se empieza a manifestar algo importante, y creo que es el principio de la sabiduría, que es el temor a Dios.
Si nosotros empezamos a escudriñar las Escrituras de la manera en la que Dios nos revela, vamos a empezar a tener temor de Dios, porque es el comienzo de la sabiduría. Yo quisiera entonces decir con total sinceridad en esta noche que estoy aprendiendo a conocer a Dios y que estoy comenzando el camino de la sabiduría, y que tal vez en esta noche muchos de los que estamos aquí también podamos tener esta oportunidad de conocerle a Dios y de madurar para poder recibir más de esa sabiduría que viene de lo alto. La palabra de Dios nos revela sobre la sabiduría de Dios. La palabra es clara cuando hace mención en relación a esta sabiduría y dice claramente en el libro que uno a veces por ahí cuando lo estudia, como el libro de Proverbios, escrito por Salomón, un referente de la sabiduría, uno siempre mira a Salomón y dice, Salomón es como que representa la sabiduría de Dios, porque cuando él tuvo la oportunidad de pidió sabiduría para poder gobernar a Israel, y Dios le concedió la sabiduría. Pero si uno se pone a analizar todo lo que de alguna manera fue Salomón, se da cuenta que él comenzó el camino de la sabiduría, pero terminó en la insensatez, porque terminó volcando su corazón a un paganismo y haciendo todo lo que a Dios le desagradaba. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de nosotros podemos comenzar a transitar el camino de la sabiduría y conocer al Dios que adoramos en este atributo, pero también corremos el riesgo de ser influenciados por cosas que nos rodean en este mundo y también deslizarnos como lo hizo Salomón. Y esto lo traigo como reflexión para que en todo, cuando nosotros crezcamos, sepamos que solo Dios es sabio. Podía entender por la Escritura que Dios es un Dios que está dispuesto a darnos sabiduría. No solamente que Dios quiere darnos sabiduría, sino que Dios también nos demanda que nosotros aprendamos y que busquemos y que apliquemos la sabiduría. Podía entender que la Biblia enseña, como en Job capítulo 12, versículo 13, que Dios es un Dios sabio. Dios es un Dios sabio. Vamos a ir a Job capítulo 12, versículo 13. Y dice así: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Aquí vemos cómo Job puede declarar y afirmar: con Dios está la sabiduría y el poder. Suyo es el consejo y la inteligencia. Job 9, del 1 al 4 nos dice: ciertamente yo sé que es así. Respondió Job y dijo: ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Qué pregunta tan fuerte, ¿verdad? Dice, ¿quién se endureció contra él y le fue bien? O sea, en otras palabras, ¿quién quiso tratar de contender con Dios, de poder imponer su propia sabiduría y de que tratar de ganarle a Dios en lo que realmente representa el querer compararse con Dios, cuando el hombre no se puede comparar con Dios? Porque la sabiduría del hombre no es nada ante los ojos de Dios. La sabiduría de Dios lo es todo, y la Biblia nos enseña que Dios no solamente es un Dios sabio, sino que Dios es infinitamente sabio. Cuando uno entiende que Dios es un Dios infinito, que es otro atributo de Dios, y dice, no solamente Dios es un Dios sabio, sino que Dios es un Dios infinitamente sabio. Y dice el Salmo 147, versículo 5, en relación a esto, que Dios
es un Dios infinitamente sabio. Salmo 147, versículo 5, nos dice de esta manera: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Su entendimiento, su sabiduría es infinita. Dios es un Dios sabio, Dios es infinitamente sabio, y no solamente que Dios es sabio e infinitamente sabio, sino que la sabiduría de Dios es ampliamente superior a la sabiduría del hombre. Aquí encontramos en Isaías 55, versículo 8 y 9, en relación a que la sabiduría de Dios es superior a la sabiduría del hombre. Y dice en el versículo 8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí la palabra pensamiento está hablando en relación al entendimiento, a la comprensión, a la sabiduría que es de Dios. Cuando uno ve las facetas de la sabiduría, uno entiende que la comprensión, la inteligencia, son partes de la sabiduría. El conocimiento se comporta como un nexo con la sabiduría. Inclusive en muchos de los pasajes bíblicos podemos encontrar que la sabiduría está basada en el conocimiento. Vamos a ver más adelante cómo podemos ver esto para poder entrar en el tema a desarrollar en esta tarde sobre lo que ha sucedido en el huerto del Edén y el por qué hoy necesitamos abrazar, aprender y aplicar la sabiduría de Dios. Dios es un Dios sabio. Dios es infinitamente sabio. Y ahora vemos que Dios es superior, ampliamente superior en su sabiduría en relación a la sabiduría del hombre. Y como cuarto punto, voy a decir que solo Dios es sabio. Esto es algo muy digno de alabar y de glorificar, porque no solamente Dios es un Dios sabio, sino que es el único sabio. Porque nosotros, si tenemos sabiduría, es porque la hemos recibido de Él. De lo contrario, no es sabiduría ante los ojos de Dios, es insensatez. Y así lo dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. Y vamos a ver que Dios, solo Dios, es sabio, como lo dice la Escritura. Romanos capítulo 16. Si alguien lo tiene, versículo 25 al 27, lo puede leer. Así de paso hacemos esto entre todos, porque son bastante los versículos que vamos a escudriñar. Yo creo que la Biblia habla sola de por sí. La Biblia se ministra, la Biblia se da a conocer, la palabra de Dios nos revela en la Escritura y el Espíritu de Dios va acomodando lo espiritual a lo espiritual. Así que hermanos, si usted tiene Romanos 16, 25 al 27, por favor, lo lee. ¿Hay alguno? Amén. Así dice la palabra. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación. Vamos a ver que el punto es cómo obtengo la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios se revela a través de la palabra. La revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Cosas secretas que se han dado a conocer, dice Pablo, y que Dios se la dio a conocer a Pablo, pero que ha sido manifestado ahora y que por las Escrituras,
de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes. ¿Para qué? Para que obedezcan a la fe. ¿Para qué tiene usted sabiduría? Para decir, qué sabio soy. Mira cuán importante soy y con cuánta elocuencia puedo desarrollar un mensaje de la palabra de Dios. Para que pueda ser reconocido mundialmente como el gran teólogo de la tierra. Para que pueda ser famoso. Para que muchos puedan llegar a escuchar mi mensaje. Qué soberbia más grande y qué orgullo tan contradictorio. Porque en realidad yo no debo de ser sabio para hacerme vanaglorioso, sino que debo de ser sabio para salvarme de esta generación perversa y maligna que desecha la verdadera sabiduría que proviene de Dios. Para que por medio de la fe pueda ser justificado y en ese acto de obediencia pueda ser salvado. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Dios es la fuente de la sabiduría. Conocemos Santiago 1:5, el anciano Dante siempre lo da a conocer. Me gustaría que él lo vuelva a decir, Santiago 1:5, porque realmente cuando yo leo ese pasaje me recuerdo a él, porque siempre lo está dando a conocer. Ajá. Y sin reproche, como dicen algunos, sin limitaciones. Qué bueno. Daniel 2:20 dice, y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. O sea, Dios es la fuente de la sabiduría. Suyo son el poder y la sabiduría. Ahora hemos de alguna manera tocado algunos versículos bíblicos en relación a la sabiduría. Dijimos que Dios es un Dios sabio, dijimos que Dios es ampliamente o infinitamente sabio y que su sabiduría es superior a la sabiduría humana, y también dijimos que solo Dios es sabio y es la fuente de la sabiduría. Pero ¿qué es la sabiduría? ¿Qué significa o qué definición podemos darle a la sabiduría? He tratado de buscar algunos diccionarios y de alguna manera no podía encontrar la definición que se asemejase a la sabiduría que realmente a la cual expresa la Escritura, dado de que todos los que escriben los diccionarios escriben en relación a la sabiduría humana, a todo lo que es un conocimiento limitado del hombre, que el hombre es un receptor de conocimientos. El hombre está constantemente recibiendo conocimiento, información. Y que el hombre a través de ese conocimiento, de esa información, luego, por medio de un proceso de aplicación, se considera a ese conocimiento aplicado la sabiduría. Bueno, podríamos decir que todo lo que revela la palabra de Dios es un conocimiento y que aplicado realmente sería la sabiduría de Dios, en comparación a lo que dice el diccionario. Sabía por la Escritura que hay versículos que dicen que la sabiduría está basada en el conocimiento, como usted lo puede buscar luego, 1 Corintios 1:24, para que los anoten, Colosenses 2:3. La sabiduría no puede existir sin el conocimiento de todos los hechos pertinentes a propósitos y planes divinos. El Dios que es sabio también es el Dios que todo lo sabe. Sabemos que Dios no se puede disociar de lo que es un Dios omnisciente. Dios es un Dios que todo lo sabe, Dios es un Dios que todo lo conoce. Y como Dios lo conoce todo, lo sabe todo. O sea, que hablamos de que el conocimiento de Dios es un conocimiento infinito. Dios sabe absolutamente todo. ¿Usted cree que Dios lo sabe todo? Dios sabe lo que usted en este mismísimo instante está pensando. Porque cuando Jesús miró a aquellos que estaban allí y eran fariseos, dice que les dijo, ¿qué caviláis en vuestros pensamientos, en vuestros corazones? Porque ellos estaban diciendo cualquier cosa en su mente, en sus pensamientos. Lucas 5:21 al 22, usted lo puede escudriñar. Ezequiel 11:5.
El Señor conoce los pensamientos de los hombres. No solamente que conoce los pensamientos de los hombres, sino que Dios sabe lo que va a suceder. Sabe lo que sucedió hoy y lo que va a suceder mañana. Dios no es un Dios improvisado, Él lo sabe todo. Y por lo tanto, trazó un plan en su sabiduría, en su supremacía, y por lo que Dios determinó, lo va a hacer, porque Él es Dios. Él no falla. Él no va a frustrar su plan. Él tiene todo el control. No solamente es soberano, porque tiene el control de todas las cosas, sino que sabe hacer todas las cosas para que todas las cosas lleguen a su final perfecto. Su meta está determinada. Y lo que Dios se determinó a hacer, lo va a hacer porque Él lo sabe hacer, porque Él es sabio. O sea, que la sabiduría no es solamente sabiduría, sino es cómo hacer. Dios sabe cómo hacer. Qué bueno es eso. Porque a veces nos preguntamos, ¿y cómo? Dios sabe cómo hacer. Él sabe todo. Él lo sabe todo. Sabe lo que va a suceder y lo que podría suceder bajo cualquier circunstancia. Dios no puede trazar un plan malo o que pueda hacer fracasar su propósito porque Él lo sabe todo. En otras palabras, su omnisciencia refuerza su sabiduría. Lo que Él conoce, lo sabe todo, lo hace todo. La sabiduría le permite a Dios saber cómo hacer cualquier cosa, según segunda de Pedro 2:9. Vamos a leer segunda de Pedro 2:9. A ver que me lo lea alguno. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Primero, que Dios no tienta a nadie, pero cuando viene la tentación, Dios también le da la salida. Y dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ahora, ¿qué te va a dar la pauta a vos o a mí como hijo de Dios que vamos a ser librados de la tentación? La sabiduría de Dios. Porque cuando estemos siendo tentados, Dios va a manifestar su sabiduría a través del Espíritu de Dios en nosotros para hacernos recordar su palabra, para que no hagamos lo que le desagrada, sino que honremos su nombre y podamos glorificarle en todas las cosas mientras estamos aquí en la tierra. La sabiduría de Dios es como una protección. Es algo que nos permite a nosotros crecer, madurar. No solamente conocer y entender, porque la sabiduría de Dios se aplica en prudencia, se aplica en justicia, en equidad, en juicio. Así lo dice Proverbios, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 5, y todos los capítulos en relación a la sabiduría de Dios, que sería bueno que usted lo lea, porque le va a dar sabiduría. La sabiduría causa que la habilidad, mire lo que estamos diciendo, la sabiduría causa que la habilidad formule un plan y el poder desarrollarlos de la forma más efectiva. Deuteronomio capítulo 34, versículo 9. Deuteronomio 34, versículo 9, nos habla en relación a que la sabiduría causa que la habilidad. Usted va a entender esto porque estábamos reconociendo que estábamos inhabilitados para hacer lo bueno. Pero por medio de la regeneración hemos sido habilitados para hacer lo bueno. Ahora esa habilidad que está en nosotros porque hemos sido regenerados se puede llevar a cabo, o sea, se puede desarrollar de la forma más efectiva. Por lo cual dice Deuteronomio 34,
versículo 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Un hombre llamado Josué, sucesor de Moisés, según nos revela la Escritura en su libro de Josué, tuvo que ser lleno del espíritu de sabiduría para poder lograr cumplir y desarrollar el propósito de Dios para con el pueblo de Israel. Es por eso que la habilidad, o sea, después de que somos regenerados por el Espíritu Santo, nos permite en la sabiduría de Dios desarrollar de la forma más efectiva el propósito de Dios, el plan de Dios. Qué bueno que es poder entender en la Escritura que la sabiduría se concibe como algo puro, llena de amor y buena. La sabiduría, en otras palabras, es el trazar metas perfectas y lograrlas por los medios más perfectos y efectivos. Razonemos un poco, aun cuando esto nos sirva para poder simplemente hacer una comparación entre la sabiduría del hombre y la sabiduría de Dios. Nosotros podemos trazar una meta y querer lograr desarrollar y llegar a esa meta. Y es muy posible hasta querer usar los medios más perfectos, pero siempre va a haber fallas porque nosotros no somos perfectos. Dios es perfecto y Él solamente puede usar los medios perfectos. Y como el medio perfecto era Jesucristo, como vamos a ver en su Escritura, era el que daba a conocer el poder y la sabiduría de Dios. Es por eso que nosotros podemos intentar hacer las cosas perfectas. Digo intentar, pero solo Dios puede hacerlas perfectas. Él es capaz de ver el final desde el principio, por lo que no hay necesidad de conjeturar. La sabiduría es el poder de ver y la inclinación de elegir la meta junto con los medios más seguros para lograrla. Dios no frustró su plan. Él se determinó salvar a la humanidad y eligió un plan. Envió a su Hijo a morir por nosotros y por medio de sus medios librarnos del poder de la muerte para darnos vida y vida en abundancia. De hecho, la sabiduría es el lado práctico de la bondad. De esta forma, la sabiduría solo la encontramos en Dios. Solo Él es sabio en forma natural, completa e invariable. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por esto? Qué bueno saber que Dios es sabio en su forma natural. Nosotros necesitamos recibir la sabiduría de Dios porque nuestra naturaleza caída no nos permite alcanzar la sabiduría a menos que seamos regenerados y poder ser habilitados para poder desarrollar lo que proviene de Dios. Aquí vamos a empezar a escudriñar algunos versículos que nos van a dar la pauta del por qué esta situación. Y vamos a remitirnos al libro de Génesis, que es el libro en el cual nosotros podemos ver cómo se ha logrado pervertir y tener una percepción equivocada de lo que era la sabiduría de Dios en el primer hombre Adán. Por lo tanto, vamos a tocar el punto de la sabiduría en la caída del hombre en relación a Génesis capítulo 2, capítulo 3 y Proverbios 3, para poder entender con mayor profundidad lo que estamos hablando en relación a la sabiduría de Dios. Vamos a ver primeramente en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos del 1 al 7. Y dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo y que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empecemos a analizar un poco la escritura. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muramos. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios,
sabiendo el bien y el mal. Vamos a ir viendo paso a paso la caída de la humanidad y el por qué sucedió esto cuando Dios estaba ofreciéndole la sabiduría al hombre. El hombre rechazó la sabiduría de Dios para abrazar algo que no era la sabiduría de Dios, que era otra cosa, la cual vamos a entender en breve. La serpiente era astuta, punto a tener en cuenta. La pregunta que le formula la serpiente es: ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Primera mentira. Produce la duda en la mujer. Lo primero que hace la serpiente es generarle la duda para producir el engaño. Siempre se dice que una mentira a media es peor, que una verdad a media es peor que una mentira. Toda doctrina errada tiene una verdad a media. Nunca es una verdad absoluta, porque la verdad absoluta proviene de Dios. Pero siempre están tratando de decir algo de verdad e introduciendo algo de engaño. Y de esta manera se va deformando el evangelio verdadero. Por lo cual, dice que la mujer en un momento determinado, cuando escucha esta palabra, o mejor dicho esta pregunta, que la serpiente lo generalizó, porque dijo: no comáis, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol. Nunca Dios dijo que no comieran de todo árbol. Dios había ordenado que de todo árbol podían comer, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le había dicho claramente que el día que de él comiera iban a morir. Ese era el mandato de Dios en el versículo 16 del capítulo 2. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí la serpiente, astuta, para llevar a un engaño, generó la duda y le dijo, primeramente generalizando, con que Dios le dijo que no comieran de todo árbol. La mujer le responde a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. La mujer responde a la serpiente con una respuesta medio mentirosa. Digo medio mentirosa porque se supone que había en el medio del huerto del Edén un árbol del que sí podían comer, que era el árbol de la vida. Y no dice dónde estaba el otro árbol, pero se supone que estaba cerca. No sé si en el mismo medio, pero sí estaba allí cerca. Y que aquí la mujer responde de una manera mentirosa, diciendo lo que Dios nos dijo. ¿Por qué? Ya estaba siendo influenciada por el engaño del mismo diablo, en el cual ella dice: no, de todo árbol sí podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. ¿Cuál es el que estaba en el medio? El árbol de la vida. Versículo 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. ¿Cómo era el árbol? Delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No dice en el medio del huerto, no dice en el centro, no dice al costado del árbol de la vida, pero dice y el árbol de la ciencia del bien y del mal. La mujer dijo que del árbol que estaba en el centro no podían comer. La mujer se refirió al árbol de la vida, que sí Dios quería que comieran de él. Y aquí vemos cómo se comenzó a engendrar el engaño. Dio a la mujer, luego que el diablo sigue insistiendo y produce la tentación, sino que sabe Dios, versículo 5, que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. Sabe Dios. ¿Usted cree que Dios no sabía? Por supuesto que lo sabe todo. Pero el diablo dice: serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Y ahí, bajo esa tentación, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo lo vio la mujer? Bueno para comer. Aquí sucedió algo que es el comienzo de, vamos a decir, la caída del hombre, pero también de la falta de conocimiento o de la sabiduría de Dios. Porque en realidad lo que hizo el enemigo llamado diablo y Satanás fue simplemente cambiar la percepción de la mujer. Ese árbol que Dios dijo que es malo, no es malo, es bueno. Y ese árbol que Dios dijo que es bueno, no es bueno, es malo. Por lo tanto, come del árbol que yo te digo que es para Dios malo, pero que es bueno porque vas a ser como Dios. Dios no quería que el hombre tuviera el conocimiento del bien y del mal. A Dios no le servía eso. Dios no tenía la mínima intención de que el hombre conociera el bien y el mal. Porque a Dios no le interesaba que el hombre conociera lo que era malo, sino que supiera diferenciar lo bueno de lo malo. Y lo único que lo diferencia de lo bueno de lo malo es a través de la sabiduría de Dios. Yo no debo de estar adulterando para saber qué es malo, pero en la sabiduría de Dios reconozco por la palabra de Dios que adulterar ante los ojos de Dios es algo desagradable, por lo cual yo voy a aplicar la sabiduría de Dios y voy a saber diferenciar entre lo bueno de lo malo. Y aquí ocurrió el engaño. Satanás llevó a la mujer a que ella viera algo bueno cuando en realidad era algo malo. La mujer vio que era bueno. Mire, para comer y para, dice, agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. No iba a alcanzar la sabiduría a través del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque no se llamaba el árbol de la sabiduría. Se llamaba justamente el árbol del conocimiento del bien y del mal, que lo iba a incapacitar al hombre para alcanzar la sabiduría de Dios. Y la mujer tomó, comió, le dio a su marido y sucedió lo que sucedió. El árbol no era bueno para comer, porque Dios se lo había prohibido. ¿Cómo Dios puede haber hecho algo bueno y prohibírselo? Si Dios le dijo de todo árbol que él hizo en el huerto era bueno para comer, pero de aquel árbol no van a comer, si se los prohibió es porque Dios vio en ese árbol nada bueno, sino todo lo malo. Y sin embargo, el engaño llevó a tener una percepción equivocada de ver algo bueno. ¿Les recuerda eso? Isaías por ahí, como dice ahí, de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, que a lo dulce le llaman amargo y a lo amargo le llaman dulce, que a las tinieblas le llaman luz y a la luz tinieblas. La percepción del hombre alterada por el engaño. Cuando a veces miramos con los ojos naturales, sin el discernimiento del Espíritu de Dios, a veces miramos cosas que ante los ojos de Dios son malas, pero que para nosotros son buenas. Y a veces nosotros insistimos en hacer cosas malas, pensando que estamos haciendo cosas buenas. Algunos perseguían a la iglesia pensando que era bueno y mataban. Pablo era uno de ellos, pero porque estaba cegado, porque el Dios de este siglo le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de Dios. Cuando una persona, hermano, está cegada, como estaba Eva, seguramente iba a suceder lo que terminó sucediendo. Conocieron, que ganaron, conocer el bien y el mal. No conocer el bien o diferenciar el bien del mal, que era lo correcto. Conocieron que estaban desnudos, cuando inclusive en el capítulo 2, versículo 25, estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora sí,
Porque conocieron que estaban desnudos. Antes estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora tenían conciencia de lo bueno y de lo malo. Y en esa condición tomaron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, que Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Vamos a ver algo importante aquí. Primero y principal, el árbol no era bueno, porque Dios se lo había prohibido, y tampoco el fruto le daría la sabiduría. Ahora vamos a ver esto. La sabiduría no consiste en conocer el bien y el mal, sino, dijimos, en diferenciar el bien del mal. Al comer el árbol del fruto prohibido, hizo que Adán y Eva conocieran el mal, pero en ese proceso de conocer el mal llegó a ser algo bueno a sus ojos. Su percepción fue alterada de acuerdo a lo sugerido por Satanás. Y luego de la caída, aquello que era bueno llegó a ser considerado como malo. Ahora, todo lo que Dios le había dicho que era bueno, ellos lo veían como malo. ¿Por qué? Estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora veían como algo malo verse desnudos. ¿Usted andaría desnudo? Y dice: ay, qué malo. Pero en ese momento, en la inocencia, andar desnudo no era malo. Disfrutaban de la presencia de Dios. Caminaban en el huerto con el Señor. Se paseaba el Señor y compartía con ellos. Disfrutaban de una presencia plena. Pero ahora se estaban escondiendo de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque ahora miraban ese disfrutar pasado con Dios como algo malo. Empezaban a tener una percepción equivocada de las cosas. Se avergonzaban de su desnudez. Ahora se avergonzaban de la compañía que gozaron juntos, por lo cual todo se había alterado. Conocían el bien y el mal y sus perfecciones fueron cambiadas. Isaías 5:20 es lo que compartíamos anteriormente. Ay de lo que a lo bueno le llaman malo. ¿Lo quiere leer alguno? Isaías 5:20. ¿Está entendiendo, hermano, algo? Son muchos versículos, pero quiero que le quede el concepto. Porque si no le queda el concepto, yo le puedo asegurar que muy difícilmente podamos transitar en el camino de la sabiduría de Dios. Porque el principio de la sabiduría de Dios es el temor de Jehová. Y si le empiezan a temblar las piernas luego de este mensaje, gloria a Dios, porque va a empezar a buscar la sabiduría de Dios y no a valerse de sus propios razonamientos, ni sus propias capacidades, ni sus propios méritos, ni de su intelectualismo, ni que estudió en Harvard, ni que se perfeccionó en el Instituto Bíblico Internacional de las estrellas que adoran a Jehová, sino que va a empezar en un espíritu humilde a doblar sus rodillas y a orar y a buscar la presencia de Dios, porque Dios se da a conocer a todo aquel que le busca. Eso es para refutar la idea de algunos que dicen que Dios no quería que Adán y Eva sean sabios, que los quería tener ignorantes allí para manejarlos como marionetas, para hacer de ellos cualquier Dios se le plazca, porque, bueno, les convenía a Dios que el hombre sea inocente, ignorante. 5:20 dijimos. A ver, 5:20, a ver. ¿Lo tienen? Lo leo yo entonces. Ahí está, a ver. Sí. Gloria a Dios. ¡Ay! Dice. ¡Ay! Hay que aclarar algo importante. Primero, que no era malo desear la sabiduría. Porque Dios nunca quiso que ellos no desearan la sabiduría. Es más, Dios quería que ellos sean sabios.
Ahora, él quería que fueran sabios en lo que concierne al bien e ignorantes con respecto al mal. Romanos capítulo 16, versículo 19. Vamos a ver cómo Pablo les dice estas palabras a los romanos en su carta, finalizando ese mensaje de esa carta gloriosa que escribió el apóstol Pablo, y le dice estas palabras de esta manera en el versículo 19 del capítulo 16, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. ¿A cuánto le gustaría que a usted le dijeran, porque tu obediencia ha sido notoria? Qué lindo, ¿no? Porque realmente lo honren, porque si lo honran, lo honran a Dios, porque es Dios en usted. Que usted es una persona obediente y que ha sido notoria su obediencia. Dice, ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. En otras palabras, quiero que sean sabios para el bien e ignorantes para el mal. Las picardías criollas no existen en el registro bíblico. Usted sabe, ¿no? Somos sabios para el mal. Vemos como repetía muchas veces el apóstol, la fila larga. Hermano, la paz del Señor, hermano, te bendigo. Dios me bendijo en esta mañana. Había una cola de 5 cuadras, no salía nunca más. Y el Señor me lo puso el hermano José adelante allí. Lo alcancé a ver y le dije, hermano, haceme el gancho, pagame la boleta. Y allá por la cuadra 4 hay una viejita que está ahí cayéndose, pobrecita. Y usted pasó, no le importó a la viejita, no lo miró al anciano ni a la embarazada. Usted dijo, yo tengo que zafar de esta. ¿O no es verdad? ¿Mentira o verdad? Que a veces suele suceder que somos más sabios para el mal que para el bien. Pero acá Pablo dice que podamos ser sabios para lo bueno e ingenuos para lo malo. Ahora, ¿querían Adán y Eva, la pregunta es, ¿querían Adán y Eva ser sabios y entendidos? ¿Usted qué cree? Yo no sé. Lo que sí sé es que lamentablemente usaron el medio equivocado. Debían simplemente haber obedecido a Dios. Porque Deuteronomio 4:6 nos dice lo que debemos de hacer para ser sabios. ¿Cuántos quieren ser sabios en este lugar? 2. 2 nomás quieren ser sabios. Sabios en Cristo. Sabios en el poder de Dios. Deuteronomio 4, versículo 6. Nos va a decir algo más. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra. Aquí está exhortando Moisés a la obediencia. Leyó Deuteronomio capítulo 28, en la obediencia está la bendición. Siempre leemos eso, ¿verdad? En la obediencia está la bendición, pero dice, sí, oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra, entonces sí la bendición. Pero si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, o sea que si no oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, te puede pasar como Adán, que lo escuchó, pero parece que no le llevó el apunte. Porque el Señor le dijo, mira, de este come y de este no. Y como vino la mujer, el otro se mandó la parte. Le dijo, mira, la mujer seguramente lo convenció, ¿no? Como las mujeres tienen ese carisma. Y le dijo, ¿sabe qué? Mira, no sabe la que te perdés. O viene el compinche ahí, el amigo que no viene a la iglesia, el que no congrega, el que no busca de Dios. Y le dice, mirá, chabón, no sabe la que te perdés. Probá, ¿qué te hace? Un poquito.
Dale, si ¿quién te va a ver? Un sábado en la noche, una cañita al aire. Es el pensamiento humano. Bueno, la sabiduría humana es terrenal, animal y diabólica. Pero acá dice, guárdalos pues y ponnos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Tenemos el modelo para alcanzar la sabiduría. Tenemos la escritura que nos permite reconocer la sabiduría. Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, son deliciosos cuando estamos en Cristo Jesús. Nos gozamos y nos alegramos de hacer la voluntad de Dios, de aplicar y de practicar la sabiduría que proviene de lo alto. Obedecemos a Dios no porque seamos lo suficientemente sabios para hacerlo, sino porque confiamos en Él y en la sabiduría que nos revela en sus mandamientos. ¿Abrazan esto? Yo no obedezco a Dios por ser ampliamente sabio o sabio, sino ¿por qué? Porque confío en la Escritura, porque creo a su palabra, porque sé que su palabra es la que me da a mí la vida, porque dice, Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, tu palabra es espíritu y es vida. Y cuando la palabra de Dios llega a nosotros, somos seres espirituales que antes de estar en Cristo estábamos muertos en nuestros pecados y en nuestros delitos, pero cuando vino la palabra, el poder de Dios se manifestó por su palabra, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para aquel que cree. Porque la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque dice, el justo por la fe vivirá. Y cuando viene la palabra, produce lo que produce la palabra, pues la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No por oír un mensaje distorsionado del evangelio, sino por oír la palabra de Dios. Cuando te habla Cristo, no te habla Eduardo Rizzo. Cuando el Señor lo habló a Saulo, no le habló ninguno de los mártires, le habló Cristo. Y cuando te habla Cristo, es porque seguramente está determinado a hacer lo que Él solamente lo sabe hacer, que es de hacer conocer su sabiduría y de manifestar su sabiduría en ti. Adán y Eva podrían haber llegado a ser sabios comiendo los frutos de otro árbol, situado en el lugar prominente, en el centro del jardín, que era el árbol de la vida. Cuando nosotros leemos Proverbios 3, no quiero extenderme más, pero para ir cerrando el concepto y de alguna manera que nos pueda quedar claro el bosquejo o lo central, lo medular de la sabiduría de Dios. Aquí vemos en este Proverbios capítulo 3, que es un proverbio que de alguna manera, cuando nosotros nos empezamos lo comenzamos a analizar, podemos ver cómo realmente tiene mucho que ver o nos trae más luz en lo que realmente Dios se determinó a hacer en el Edén,
para con el hombre. Y que quizás, porque hoy estamos aquí, en este auditorio, escuchando una enseñanza, por medio de su revelación que acomoda lo espiritual a lo espiritual, quiera Dios que luego de que usted lea esto, diga, se le prenda la lamparita, venga la luz del Señor, se revele Cristo en su vida y usted pueda abrazar realmente lo que es necesario que empecemos a abrazar y que está en este Proverbios capítulo 3. Este proverbio que nos exhorta a la obediencia. Este proverbio que nos habla de la sabiduría. Este proverbio que trae más luz en lo que el Señor se había determinado con el primer hombre, Adán. Primero y principal, vamos a leer los versículos 1 al 20. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Aquí comienza, de alguna manera, en este capítulo, a exhortarnos primeramente en relación a la palabra, a que nosotros podamos no olvidarnos de la palabra de Dios. Cuando una persona se desvincula, de alguna manera se divorcia de la palabra de Dios, seguramente esa persona ha puesto su propia sabiduría y seguramente la crisis, el golpe o lo que le puede llegar a suceder como consecuencia no va a ser nada agradable, sino que va a ser para su propia perdición. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová el que ama castiga, como el padre al hijo que quiere. Bienaventurado el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y su fruto más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puedes desear no se puede comparar a ella. Largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas paz. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que las retienen. Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Con su ciencia los abismos fueron divididos, y destilan rocío los cielos. Primeramente nos estimula a desear la sabiduría divina. Es claro. Versículo 13, bienaventurado el hombre que haya la sabiduría. Dios no nos quiere ignorantes, ya dijimos. Desde el versículo 13 al 18 nos insta, nos estimula a que nosotros podamos alcanzar la sabiduría. Podemos ver cómo Satanás desvió los deseos de Eva en una dirección opuesta que la llevó de la sabiduría a la insensatez y de la vida a la muerte. Simplemente jugó con la mente de esta mujer. Hizo que su mente sea perturbada y le cambió la percepción para que a lo bueno lo vea como malo y a lo malo lo vea como bueno.
Ahora, esta mujer se encontraba en una insensatez porque conocía el bien y el mal. Y se encontraba en muerte porque había desobedecido a Dios. Estaba muerta en sus pecados y en sus delitos como el mismísimo Adán. Podemos ver en este Proverbios 3 que la sabiduría divina es evidente en la creación. Versículos 19 y 20 dice: Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia, con su ciencia los abismos fueron divididos y destilan rocío los cielos. Ahora digo yo, si ellos estaban con la creación ante sus ojos y estaban mirando la creación de Dios para alcanzar la sabiduría, ¿cómo es posible que teniendo la sabiduría enfrente con la creación misma de Dios, se dejaron pervertir e incitar en sus malos deseos de querer algo que les trayera algo como sabiduría y que no era la sabiduría de Dios? Pero aquí vemos que Adán y Eva tenían toda la creación al frente de ellos y Dios no escondió su sabiduría, sino que las desplegaba delante de ellos para que ellos fueran sabios y reconocieran la grandeza de Dios. La sabiduría no se opone a la disciplina, porque Dios al que ama castiga, corrige, disciplina. Porque hay algunos que dicen, no, Dios nos castiga, Dios castiga. Dios disciplina, Dios corrige, Dios hace lo que tiene que hacer. Te va a quebrar la patita si te tiene que quebrar la patita como una ovejita para que después te tenga que levantar y no andes de aquí para allá descarriándote. Pero vemos de alguna manera que la sabiduría no se opone a la disciplina, sino que la reconoce como una evidencia del amor a Dios. Versículo 11 y 12 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Satanás condujo a creer en lo contrario, al sugerir que Dios les prohibió aquel fruto porque él era egoísta y que no los amaba. Satanás dijo: ¿sabe por qué te prohibió ese fruto? Estoy parafraseando. Porque Él no quiere que ustedes sean como Él. Él es egoísta y no los ama. Eso fue lo que percibió tal vez Eva en ese lugar. No quiere que seamos como Él. No quiere que conozcamos el bien y el mal como Él. Por lo tanto, nos está escondiendo algo. ¿Dios es un Dios egoísta? ¿Dios no nos ama? Esa fue la clave y la tecla de Satanás para que ellos cayeran, pisaran el palito e hicieran lo que a Dios le desagradó. Pero Dios, como nos ama, nos castiga, nos corrige y nos disciplina. Por eso, no menospreciemos el castigo de Jehová. Si Dios te castiga es porque te ama. Y si te ama, qué bueno cuando uno es amado por el Señor. La sabiduría es el resultado de la obediencia. Versículo 1 y 2 vimos cómo se relaciona con esto en cuanto al poder, no solamente tener en cuenta la palabra de Dios, sino guardarla y cumplirla. Para tener una verdadera sabiduría debemos dejar de confiar en nosotros mismos y en nuestra evaluación de lo que es bueno. Más bien debemos confiar en la sabiduría de Dios y en sus mandamientos. Muchas veces nosotros queremos hasta inclusive poner ciertos parámetros. Esto es bueno y esto es malo, esto es bueno y esto es malo. Por eso Dios dice, ay de lo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Para usted malo es drogarse, para otro drogarse es algo bueno y lo disfruta. Pero la palabra nos da el parámetro. La palabra, la escritura, nos da los límites. Hasta aquí llegaste tú. No es haz lo que a ti te plazca, ni haz lo que se te venga a la mente, sino es haz la voluntad de Dios. Para que si Dios dice no, el no sea no, y no se transforme en no sé o tal vez sí. Porque Dios no cambia. Su sí es sí y su no es no. No hay términos medios, ni grises, ni relativo
a lo que nosotros podamos suponer. Deberíamos ver que la sabiduría es árbol de vida. Versículo 2, versículo 18. Porque larguras de días y años de vida y paz te aumentarán. Versículo 18. Ella es árbol de vida. ¿Quién? La sabiduría es árbol de vida. ¿Dónde estaba el árbol de vida? En el huerto, en el lugar céntrico, en el lugar más prominente. Tal vez para que todos para que los puedan ver, para que no lo anden buscando entre los otros árboles. Che, ¿a dónde está el árbol que debo comer? Se los puso en el centro, para que sea visible. No se lo escondió. Pues Cristo está siempre en el centro de su iglesia. Cuando nosotros a Cristo no lo ponemos en el centro y lo dejamos afuera, como la iglesia de Laodicea, que se consideraba rica, que se consideraba completa y que Dios le tuvo que reprender diciendo que era miserable, desnuda, ciega y todo lo que dice, es cuando nosotros terminamos haciendo a un Dios que debiera de gobernar, desechándolo, apartándolo, para que reine el gobierno del hombre. La sabiduría del hombre solamente está hecha para que gobierne el hombre, pero la sabiduría de Dios se ha manifestado para que reine Cristo. Tenemos mucho que aprender y mucho que aplicar en nuestra propia vida. Debemos enfocar nuestros deseos en lo que es bueno según Dios y a disciplinar aquellos deseos que nos llevan a la destrucción. Hay muchos versículos que quisiera que anotaran en relación a esto, porque 1 Corintios 16, vamos a leer uno por lo menos, nos dice en relación a lo que el Señor quisiera de nosotros, que podamos, mejor dicho, buscar siempre lo que es bueno según Dios y no según nuestra propia opinión, nuestra propia visión, nuestra propia percepción, sino según Dios. Cuando Dios te ordena algo y te dice hazlo y es de Dios, hazlo, porque Dios te va a pedir cuenta. 10:6 dice: mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Árbol agradable, codiciable para alcanzar sabiduría. A veces hay cosas codiciables en esta tierra. Codiciamos constantemente. A veces codiciamos lo material. Hasta inclusive codiciamos el conocimiento de otra persona. Ay, si yo tuviera el 50% de la mente de Einstein. Padre bendito. ¿Para qué quiero ser Einstein? Si yo fuese como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue el apóstol Pablo. Dios te creó a vos, tiró el molde y no hay otro. Eres original. Por lo cual, esto es para que nosotros no codiciemos. Luego dice, 1 Pedro 2:11. Primera de Pedro 2:11, y nos vamos acercando ya al final. Amén, dicen algunos. Primera de Pedro 2:11. Amado, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Salmos 42:1, Primera de Pedro 2:1 y 2. Me gustaría leer la Primera de Pedro 2:1, 2, ya que está ahí. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Amén. Gloria a Dios. En el día de hoy muchos cristianos quieren ser sabios, pero no con la sabiduría de Dios, sino que buscan la sabiduría de, lamentablemente, este mundo.
O tal vez parece ser como que no supieran que existe una sabiduría falsa que debe ser rechazada. Santiago 3, versículo 13. Santiago 3:13 al 18. Terminamos y redondeamos este tema. Santiago capítulo 3, versículo 13. Tiene por título La sabiduría de lo alto. Es una pregunta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. La sabiduría del mundo, o la sabiduría del hombre, la sabiduría del filósofo, la sabiduría del religioso, la sabiduría del fariseo, la sabiduría según el hombre, el humanismo o el intelectualismo, es una sabiduría perversa. Es una sabiduría que no desciende de lo alto. Es una sabiduría que lo único que produce es contención y celos. Produce cismas. Solamente produce contención. Pero Dios está trayendo a través de su palabra, en su revelación, que se comiencen a terminar los cismas, que se comiencen a terminar las disensiones y las contenciones, como en la iglesia de los Corintios. Una iglesia gloriosa, llena del Espíritu Santo, llena de los dones, según lo refiere el primer capítulo en el versículo 5. Estaban completos de todo, no tenían necesidad de nada. Pero un poquito más adelante, en el versículo 10, ya Pablo comienza a hacer una propuesta que sería el ideal de Dios, de que tuvieran un mismo sentir, que todos hablaran una misma cosa, un mismo lenguaje, que realmente existiera el verdadero amor. Y esa exhortación del apóstol Pablo a una iglesia que estaba dividiéndose, fraccionándose por pensamientos humanistas y filosóficos por la región en la que se encontraban, cerca de Atenas, estaba el espíritu de Grecia, el espíritu del saber, eran amantes del saber. Estaban los judíos que buscaban las señales, y había comenzado a generarse en ese lugar una rivalidad, un sectarismo. Cada uno en la congregación pertenecía a un grupo determinado. Así como en ese lugar había muchas escuelas filosóficas también, en las congregaciones la filosofía había sido la influencia de muchos pensadores que habían tomado de estos filósofos para poder introducir un evangelio totalmente diluido, que no era el evangelio de Jesucristo. Tal vez lleno de pragmatismo, tal vez con un sincretismo. Pero lo cierto es que en ese lugar algunos decían que eran de Apolos, otros de Cefas, otros de Pablo y otros de Cristo. Aquí vemos la sabiduría perversa cuando se comienza a manifestar el celo, se comienza a manifestar lo terrenal, cuando comienzan a tener de alguna manera competir, comienzan a querer lograr ser más. Si ese puede, yo puedo. Si ese tiene, yo también voy a tener. ¿Cómo no voy a predicar como ese hermano? Si ese hermano se compró una casa, yo también puedo hacerlo. Y todavía usando la palabra de forma hereje, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
sin ni siquiera saber si es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, no produce competencia ni rivalidad. No hay daño, es pura. ¿Qué significa algo puro? No hay ninguna cosa contaminada. No hay algo fuera de lo que es la sustancia en sí. Usted se toma una leche pura, la sacada al pie de la vaca. Y aunque compre la cajita al pie de la vaca, no es pura. Porque ya pasó un proceso y le agregaron un montón de otras cosas y ya no es la leche pura. Y la leche no adulterada que Pedro nos refiere era la Escritura con la revelación del Espíritu Santo de Dios para alcanzar sabiduría. Pero aquí había una rivalidad. Y dice, la sabiduría de Dios es amable. Gloria a Dios. Benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Si se manifiesta la hipocresía, es porque no estamos en Cristo. Si se manifiesta la maldad, es porque no estamos en Cristo. Si se manifiesta, hermano, las guerras, es porque no estamos en Cristo. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros propios deleites. Y ahí hace una exhortación, una exclamación: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Cuando nosotros queremos abrazar la sabiduría de Dios, tenemos que divorciarnos del mundo, nos guste o no nos guste. Estamos en este mundo y no pertenecemos a este mundo. No echamos raíz en este mundo, estamos de pasaje nada más, de peregrinos. Estamos aquí hasta que el Señor venga por nosotros de manera individual o de manera colectiva con el rapto de la iglesia. La verdadera sabiduría es la que propone el Señor. Y viene de arriba, no viene de abajo. Deseemos la sabiduría de Dios como un árbol de vida y busquémosla en su palabra. Y perseveremos en ella guardando sus mandamientos. No persistamos en aquello que produjo la caída. Segunda de Timoteo, para cerrar, y ahora sí, capítulo 3, 14 y 15. Segunda de Timoteo, capítulo 3, 14 y 15. Le escribe Pablo a su discípulo Timoteo. Y después de haberle hablado en ese contexto del capítulo 3, sobre el carácter de los postreros, de los hombres en los postreros días, que usted ya las conoce de memoria: personas blasfemas, soberbias, orgullosas, vanagloriosas, ingratos, impíos, calumniadores, traidores. De todo lo que dice la palabra de Dios, le dice en el versículo 14: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Pablo se puso como ejemplo. Dijo: si has aprendido lo que te he enseñado, entonces persiste en lo que te he enseñado. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Escritura nos hace sabios.
la Escritura nos capacita para la salvación. También le dijo Pablo a Timoteo, cuídate de ti mismo. No le dijo cuídate del diablo, ni de los demonios, ni de... Cuídate de ti mismo. Cuídate de ti mismo. Parece que le estaba como diciendo por allí tal vez, mira, Timoteo, sos un joven y obviamente en tu carne batallan cosas, pero te tienes que cuidar. Por lo cual, al diablo resistilo, pero a la mujer, corre de la mujer. De la pollera, dispará. ¿Por qué? Porque aun cuando el espíritu está dispuesto, la carne es débil. Y cuando nosotros queremos ser sabios, debemos cuidarnos de nosotros mismos. Es que me sedujo. Cuídate de ti mismo. ¿Qué estás mirando? Es que me habló tan bonito. La serpiente le habrá hablado tan lindo a la Eva. Por eso la mujer siempre vulnerada en su oído, primeramente, escucha a una persona X y dice, es el príncipe azul que me está hablando. Y cuando abre los ojos dice, ay, ¿eras vos? Claro, lo vio, ¿verdad? Pero mientras está escuchando, dice, es como el sonar de los pájaros, como decir, de las palomas. Y el hombre, los ojos. Los ojos. El hombre mira por todos lados. Decía el apóstol el día lunes, el que venga y diga que no anda mirando, sópleme en el ojo izquierdo, en el derecho y en la nuca. ¿Por qué? Porque es una realidad que debemos de cuidarnos de nosotros mismos. Pero también dice de la doctrina, de la enseñanza. Pues haciendo esto te salvarás tú y todos los que te oyeren. Para que no seamos de tropezadero, para que no nos vayamos nosotros y arrastremos unos cuantos. Cuidemos la Escritura, la enseñanza que el Señor nos ha puesto a nuestro alcance y por la cual se revela para que podamos ser obedientes en Cristo Jesús. Vamos a orar a Dios. Vamos a bendecir su nombre. Recibe la palabra, hermano. Como una aplicación quiero leerte. Si te pones de pie está todo bien. Quiero leerte algo que es, yo diría, algo tan necesario que no lo quiero dejar pasar. Son unas últimas estrofas del bosquejo que me alcanzó el apóstol y que dice de esta manera. Los principios por los que vive mucha gente son totalmente egoístas. La llamada sabiduría que domina a la sociedad es contraria a la voluntad de Dios. La influencia del razonamiento sin Dios se ha hecho tan poderosa que los cristianos deben cuidar de no caer en ese error. Es imprescindible que la iglesia guarde su palabra en el corazón. Su sabiduría se revela en la Escritura. Y cuando estudiamos esa sabiduría, guiados por el Espíritu Santo, podemos resistir el pensamiento humanista. La sabiduría que el individuo escoja dictará su sistema de valores. Proverbios 23:7 dice, porque cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Hoy en el mundo clama, si te gusta, hazlo. Esta es la sabiduría que ha venido destruyendo la moral de la humanidad desde la caída del hombre en el huerto del Edén. Cuando se le da rienda suelta a esa clase de pensamiento,
los resultados pueden llegar a ser espiritualmente fatales. La sabiduría de Dios enseña que las personas verdaderamente felices son las que tienen hambre y sed de justicia, y que los de limpios corazón verán a Dios. Amén. Gloria a Dios. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, hoy es un día en el que nos has compartido, nos has revelado acerca de este atributo que es tu sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto, esa sabiduría pura, esa sabiduría pacífica, amable, benigna, sin incertidumbre y sin hipocresía. Esa es la sabiduría que debemos de abrazar y que debemos de desear como niños recién nacidos, con la palabra no adulterada, para que podamos crecer para salvación y vida eterna. Ayúdanos a encontrar en la Escritura. Ayúdanos a, Señor amado, comprometernos de una manera personal, Señor, a no dejarnos llevar por todo viento de doctrina, que arrastrados por el error de inicuos, Señor, muchas veces nos vemos afectados, envueltos en un sistema religioso, humanista, con un intelectualismo en el cual han puesto al hombre en el pináculo y se han olvidado de ese amor tan grande que tú has tenido por nosotros, de enviar a Jesucristo, y que por medio de esa muerte en la cruz, revelar a través de la cruz la sabiduría que proviene de ti y el poder que proviene de ti a través de nuestro Señor Jesucristo. Y a hoy, Señor, reconocemos como el que nos provee la sabiduría, reconocemos como el modelo de alcanzar la sabiduría, porque Él nos dejó enseñanza por las cuales nosotros debemos de andar como Él anduvo y debemos de vivir sabiamente, en mansedumbre. Debemos de vivir santamente, como dice tu palabra, para que podamos estar puros, blancos, sin mancha y sin arruga, no contaminados, no en una condición de inmoralidad, como muchos de los ejemplos que están en la Escritura, de los cuales muchos, defendiendo sus propias convicciones, Señor, se desviaron de la verdad y se hicieron necios. Pero tú, Señor amado, nos enseñas que destruyes la sabiduría del hombre, porque la sabiduría del hombre es insensatez ante tus ojos. Señor, si hemos creído que teníamos méritos, si hemos creído, Señor amado, que nosotros podíamos llegarnos con nuestra propia sabiduría, perdónanos. Hoy reconocemos que tú eres la fuente de toda sabiduría. Tú eres, Señor, el único sabio, el infinitamente sabio. Tú eres, oh Dios, el que nos ofrece la sabiduría a través del árbol de la vida. Y ese árbol de la vida es Cristo. Y Cristo es su palabra, porque el Verbo se hizo carne. La palabra de Dios que ha sido traída para al que cree, para el que realmente la recibe, para el que la guarda, para aquel que se determina a vivirla. Porque tu palabra es viva y es eficaz. Esa palabra, Señor amado, que produce el efecto para el cual es enviada, esa palabra que sale de tu boca, Señor, no volverá vacía. Ayúdanos, Señor amado, a poder tener a través de la Escritura la corrección, la instrucción, la enseñanza. Pero también, Señor amado, ayúdanos a poder vivirla, a poder practicarla. Ayúdanos, Señor amado, cada día a ser más sabios en tu propia sabiduría. Ayúdanos, Señor, como iglesia a crecer, a madurar. Porque tu palabra dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino sabiduría de Dios. La sabiduría de lo alto. Y el Espíritu que escudriña
todo, y que acomoda lo espiritual a lo espiritual, es el que mora en nosotros, el Espíritu de Dios, porque no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Y por medio del Espíritu de Dios, el cual nos guía a toda verdad y justicia, recibimos tu sabiduría para poder diferenciar el bien del mal, para no hacer lo malo, sino para ser sabios en lo bueno e ingenuos en lo malo. Ayúdanos a crecer como congregación, como cuerpo, en el lugar donde nos encontramos, como matrimonio, como familia, con la prudencia, con la equidad. Ayúdanos, Señor, con la inteligencia, con la comprensión, con el entendimiento. Que puedas, como en la oración de Pablo a la iglesia de los Éfesos, darnos el espíritu de conocimiento y de sabiduría. Señor, danos ese espíritu de sabiduría que Josué mismo tenía para poder gobernar una nación. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender tus propósitos, tus razones y tus consejos. Y que podamos, Señor amado, descontaminarnos de todo aquello que nos ha mantenido amarrados a un sistema engañoso y perverso. Señor, líbranos de haber hecho la amistad con este mundo, y en esta tarde permítenos volvernos a ti, tomar conciencia de esta necesidad que tenemos, Señor, de poder abrazar y aprender lo que es verdadero, lo que es puro y lo que es santo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te bendecimos por todo lo que tú nos das día a día. Gracias, Señor. Amén.